Esta es una entrevista sin censura. Estamos a poco menos de 3 semanas para que llegue el Papa Francisco a México. Mucho se ha dicho que si se han falsificado boletos, que incluso hay sacerdotes falsos pidiendo recaudación de fondos para el Papa, que si va al Congreso mexicano, que si va a recibir a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, pues vamos a preguntarle al que sabe qué es lo que va a ocurrir en esta visita del Papa Francisco, sobre todo por el significado de la visita del Papa Francisco a México en estos momentos. Le agradezco al padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Prensa del Arzobispado de México, que hable con nosotros sin censura. Padre, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo su querido auditorio. Pues bien, afortunadamente, y con esta cuestión de la visita del Papa, que como bien mencionabas tú hace un momento, pues tiene una parte totalmente positiva y alguna otra que se podría llamar la guerra sucia, porque como bien tú mencionas, han aparecido algunos anuncios de repente en las redes sociales anunciando que los precios donde el Papa va a estar van en la sección VIP, 5,000 pesos, 3,000, etcétera, cosa que es totalmente falsa. Hay otras personas también que pues mencionan que el Papa viene a hablar de política. El Papa ha sido muy claro, él dice: yo no voy a hablar de política, yo voy especialmente como peregrino y como hombre de fe para hablar de temas de fe, que si bien podrían tocar de paso algún asunto político, pues no es la idea del Papa. El Papa, sobre todo en estas visitas, pues no viene como turista, él no viene a recorrer los museos, las playas o los hoteles de lujo. Él viene especialmente a convivir con la gente más sencilla, y la agenda, que está perfectamente clara, nos lo indica. Los encuentros más importantes van a ser con los migrantes, ya que él es hijo de migrantes, ahí en la ciudad de Ciudad Juárez. También va a estar teniendo un encuentro con los indígenas en la zona más calificada para hablar de este tema, que es precisamente San Cristóbal de las Casas. Viene a hablar del problema de la droga en una ciudad que lamentablemente ha visto crecer los índices de narcotráfico y de violencia, que es precisamente Michoacán. Viene a un encuentro con los niños enfermos de una situación muy, muy especial y con sus padres en un hospital de la Ciudad de México, y viene también evidentemente a hablar con los obispos, donde tendrá un encuentro con ellos para dar algunas indicaciones. Y bueno, como lo marca un protocolo para un jefe de Estado, pues será recibido por el señor presidente y por el gobernador de la Ciudad de México en unos cuantos instantes, porque la visita del Papa es sobre todo pastoral. Y como bien lo mencionabas, hay la posibilidad de que el Papa, de hecho, se canceló un evento que iba a ser con encuentro de personas creadoras de la cultura, porque el Papa tiene interés en acercarse a aquellas personas que han pedido con él algún encuentro. Son, imagínate, miles de peticiones. Todo el mundo quisiera tener un boleto para estar cerca del Papa en las celebraciones litúrgicas. Esto no es posible, pues muchos tendrán que verlo desde la valla, pero el Papa dice: si hay alguna situación especial, yo quiero encontrarme con estas personas. Entonces, es muy posible que el Papa se encuentre con algunas personas que han visto vulnerados sus derechos o que tienen algún problema en particular, y para eso hay una tarde en la que en este momento pues los encargados de ver la agenda del Papa van viendo de qué manera él pudiera estar cerca de estas personas. Qué bueno que hace estas aclaraciones, padre José de Jesús Aguilar, porque hay que entender que la comunidad que nos escucha, que vive, que trabaja en el área de Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa sobre todo, es de Michoacán, es mexiquense o es capitalina, y muchos tendrán ganas de ir a formar parte de esta experiencia del Papa Francisco por México, y para que no vayan a caer víctimas de algún bribón que quiera prometerles algún tour, algún paquete especial, pues ahí están las aclaraciones de viva voz del subdirector de Radio y Prensa del Arzobispado de México,
para que usted no vaya a caer víctima de estos que lucran con la fe. Padre. Efectivamente, y mira, algo muy importante es decir que afortunadamente uno de los recorridos que el Papa hace en esta Ciudad de México es por una de las avenidas más grandes de todo el mundo, que es la Avenida de los Insurgentes, y como ha sucedido en otras ocasiones, la gente llega con orden, con un poco de anticipación, y ve que pasa el convoy, el papamóvil, para ver al Papa, para recibir la bendición, y yo creo que eso es muy importante. Pero otra cosa que nosotros insistimos es, no basta con que gritar, ¡vive el Papa, ya lo vi! No, hay que ver qué nos viene a decir el Papa, escucharlo, porque si no todo se convierte pues casi en una, no voy a llamar una alfombra roja, voy a llamar una alfombra asfáltica, porque pasa el Papa por el asfalto, pero no tenemos que concretarnos solamente a verlo, sino sobre todo a escuchar el mensaje que venga a decirnos, porque pues México en la primera visita del Papa Juan Pablo en todo el mundo se conocía como un país de paz, un país para recibir al turismo, un país donde el respeto a la vida era notorio, un país donde el respeto a la familia era clásico, donde la corrupción estaba alejada, y ahora la situación que vive el país para recibir este pontífice es totalmente distinta, y esto no nos ha llegado desde fuera. Esto ha ido corrompiendo de alguna manera a la sociedad, seguramente a través del narcotráfico, de la delincuencia, y hay un México totalmente distinto, ¿no? Cosa que ha hecho que incluso pues muchos se hayan ido para allá, para donde ustedes están, diciendo, caray, pues aquí no hay trabajo, pues me voy a trabajar al otro lado. Caray, pues aquí no tengo seguridad, pues me voy al otro lado. Y por eso mando un saludo especial a toda la gente que ha tenido que migrar a Estados Unidos, sea de cualquier parte del mundo. Oiga, padre, en ese sentido, seamos sinceros, ¿a qué México se va a dirigir el Papa Francisco? Porque habla usted de un contexto, de una realidad que no es fácil. De hecho, estaba leyendo por ahí un artículo, no recuerdo si fue en el Universal, que hablaba de que encuentra una iglesia católica mexicana con feligresía a la baja, tal vez una sociedad mexicana deprimida por todos los problemas que usted mismo ha mencionado hace unos segundos. ¿A qué México y qué le va a decir el Papa Francisco? Si es que nos puede hablar de eso, porque ya se ha filtrado, por ejemplo, el mensaje para los migrantes que traerá el Papa Francisco a México. ¿Nos puede hablar de esto? Bueno, mira, no se puede hablar de lo que él nos vaya a decir, porque de hecho, aun cuando algún mensaje se sube a la red del Vaticano con un día o dos de anterioridad y se sube bajo embargo, el Papa siempre trata de hacer los mensajes casi al último momento en su versión final. Pero lo que sí es cierto es que el Papa, con todas sus ocurrencias, está claro, pero el Papa sobre todo para hablar necesita estar informado. ¿Quiénes son los que informan al Papa de lo que está sucediendo en el país? Bueno, en el área de migrantes, pues los obispos especialmente del norte y del sur del país. En el área del narcotráfico, los obispos que ven lo que sufren las personas en las zonas de Culiacán, de Michoacán, en fin, donde sobre todo Tampico, donde hay una gran cantidad de cuestión de este problema. También el área de trabajo, pues lo harán los señores obispos de las grandes ciudades, la trata de blancas, en fin. Entonces, el Papa conoce perfectamente esta situación, pero el Papa, y lo repito, él dice, yo vengo a hablar como pastor. Si en algún caso hay que denunciar alguna cosa, él lo hace valientemente, pero sobre todo imaginemos a Cristo delante de toda aquella gente, aquella muchedumbre que estaba sin esperanza, que estaba marginada, que se sentía abandonada, y Cristo pues toma la palabra precisamente para levantar el ánimo, porque pues para hablar de problemas pues ya tenemos a los noticieros. El Papa, yo no soy un periodista más que viene a hablar del problema, yo vengo a hablar de posibles soluciones, vengo a hablar de esperanza, vengo a hablar de valores, y eso evidentemente es lo que va a surgir especialmente de la voz del Papa. Pero más que la pura voz, lo que el Papa decía desde sus primeros días de pontificado
hay que ver a los ojos y sentir la presencia de aquella persona que sufre. Porque, pues si no, el Papa podría dar su mensaje desde el Vaticano. El Papa viene a tocar a estos niños enfermos, viene a estar cerca, a convivir de cerca con las familias de indígenas, a sentir de cerca los problemas de los migrantes. Y eso es lo más importante, porque incluso en una familia, tú estarás de acuerdo, que el papá puede escuchar a los hijos, pero desde lejos, por teléfono, a ver, platícame tus cosas. Pero si el papá se sienta con el hijo, lo abraza, está incluso a veces en silencio, escuchándolo, viéndolo, pues es otra cosa totalmente distinta, y eso es lo que viene a ser el Papa. Y algo muy importante que no he mencionado, el Papa dice: yo voy como peregrino de fe porque siempre he querido estar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Por eso cuando fui a Estados Unidos y me dijeron: oiga, Papa, ya estás a unos cuantos pasos de México, el Papa dijo: si yo no voy primero a la Basílica de Guadalupe, no tendría sentido mi viaje a México. Hay que recordar que él también es muy admirador de Juan Diego. Poca gente sabe que el primer santuario de Juan Diego fue inaugurado el año pasado precisamente en Argentina, y como el Papa no pudo venir, mandó al cardenal de México a que estuviera en su lugar, pero el Papa ve en ese Juan Diego a muchas personas, un indígena que tuvo que dejar su lugar de origen para ir a cuidar al tío, un indígena que estaba casado pero que quedó viudo, un indígena que era trabajador, un indígena que era menospreciado por mucha gente. Y el Papa en ese Juan Diego ve a mucha de la población de toda América, que de alguna manera es el retrato vivo de Juan Diego. Para cerrar, para no quitarle más tiempo, Padre José de Jesús Aguilar, además es muy sabroso platicar con usted y nos podemos pasar todo el día, y espero que sea la primera de muchas oportunidades tengamos de platicar, pero déjeme preguntarle, en una visita tan extensa, con tanto recorrido, con tantos lugares, va a ir a lugares complicados. Ecatepec, por más que me digan lo que quieran, es una zona insegura para la población en general. Michoacán, ya hemos hablado infinidad de veces aquí en Sin Censura de los retos que enfrentan, es el mismo Ciudad Juárez. La seguridad del Papa Francisco es para preocupar. ¿Qué medidas se han tomado para que no vaya a ocurrir alguna tontería? Nos tocó a nosotros, este equipo de periodistas, cubrir la visita del Papa Francisco por todo Estados Unidos o las ciudades que visitó, y hablábamos de las ocurrencias del Papa que podrían complicar las labores de seguridad. En México, ¿qué retos se enfrentarán en cuestiones de seguridad alrededor del Papa Francisco? Mira, es un punto muy importante porque desde que lamentablemente dispararon al Papa un día 13 de mayo, yo estuve presente en aquel momento a unos 10 metros, todo cambió, no solamente en la vida del Papa, sino de muchos líderes. Antes, para ver al Papa y en San Pedro, no tenías que pasar ningún arco de protección, no se revisaban bolsas, el Papa salía en un jeep totalmente descubierto. Cuando vino a México la primera vez, pues todo el mundo podía verlo, el automóvil iba muy despacio, a veces se detenía para saludar. Evidentemente, a partir de entonces metieron al Papa, no porque él lo haya querido, sino porque toda la gente que se preocupa por él lo metieron en una jaula. Pues sí, soy muy feo, pero es una jaula de cristal donde pues se le impide tener un acercamiento pues más personal hacia la gente, pero pues toda la gente que quiere a una persona trata de protegerla. Aquí, aunque el Estado, aunque la seguridad de el país es la encargada de protegerlo, nosotros sabemos que cada mexicano estará haciendo su papel. Por eso se han hecho vallas especialmente de jóvenes, de voluntarios. Ahora sí, nunca sabemos lo que puede pasar. Siempre está lo imprevisible, siempre está la persona que puede estar afectada de sus facultades, siempre está aquella persona que puede ser a lo mejor algún fanático, alguna persona contraria, y eso no lo podemos saber, no tenemos nosotros el conocimiento del futuro, y solamente pues elevamos nuestra oración y hacemos la parte que sí podemos para decirle al Papa: si no aseguráramos su seguridad, no le pediríamos que viniera.
Entonces será un compromiso importante de las autoridades de cada lugar, de cada gobierno, del gobierno federal también, pero sobre todo de cada uno de los mexicanos, que seremos dispuestos a hacer una barrera, un escudo, en caso de que el Papa pudiera sufrir algún atentado, pero esperamos que el Papa, con su edad, pues pueda venir y regresar tranquilamente a Roma, y que aquí, pues nosotros y mucha gente de Estados Unidos, que como dices tú, va a viajar a México o a la frontera de Ciudad Juárez, podamos verlo y celebrar con él de alguna manera este día de San Valentín, porque pues le toca también estar acá en México en esta fiesta del amor, donde sabemos que el amor es lo que salva al mundo. Y a propósito, pues saludo a todos tus radioescuchas y a todo tu equipazo, que es un equipo pues, muy profesional, para desearles lo mejor en estos días. Claro que sí, padre, ya nos tocará saludarlo personalmente en esta visita del Papa Francisco y nuestra cobertura. Yo le mando un abrazo a la distancia y muchas gracias por ese tiempo que nos brinda para hablar de esta visita histórica de Francisco a México. Pues muchas gracias, y allá en la Ciudad de los Vientos, qué bueno que siempre hay buenos vientos de información. Que Dios los bendiga, hasta luego. Muchas gracias, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Prensa del Arzobispado de México, hablando del significado de lo que viene alrededor del Papa Francisco, que llega a México, le decían, poco menos de 3 semanas. ¿Y usted dónde nos escucha? En Kenosha, Wisconsin. Aquí por Naperville. En Bloomington, Illinois. Aquí en Chicago. En Chorlton, Illinois. Pase la voz. Cada día llegamos hasta donde usted se encuentra. Sin censura. Con Vicente Serrano.